Buenas tardes con todos. Quiero agradecer a nombre de la empresa GenLab del Perú por la participación a esta conferencia internacional Secuenciación de Próxima Generación, NGS, y aplicaciones en oncología y enfermedades infecciosas. Quiero agradecer también de sobremanera a nuestras dos participantes de la compañía Illumina, a Montserrat Rodríguez y a Luz Adriana Cifuentes. Montserrat Rodríguez es química bióloga de profesión con una maestría en agrobiotecnología por la Universidad de Hessen, Alemania. Cuenta con 8 años de experiencia como especialista técnico comercial en áreas de biología molecular y genómica. Actualmente se desempeña como especialista en genómica para Illumina de América Latina, apoyando proyectos de enfermedades infecciosas, microbiología, agrogenómica, investigación y cáncer y biología celular. Luz Adriana Cifuentes es microbióloga de la Universidad de los Andes de Colombia con posgrado en Derecho y Genética de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como especialista técnico de Illumina para soporte de ventas en soluciones clínicas en América Latina. Cuenta con más de 14 años de experiencia en soporte técnico y comercial para el área de biología molecular, con tecnologías de amplia aplicación como PCR, electroforesis molecular, microarreglos y secuenciación de próxima generación NGS. El programa inicia con la introducción de la secuenciación masiva NGS a cargo de Montserrat Rodríguez. A continuación, Montserrat también nos va a hablar de la NGS y aplicaciones en enfermedades infecciosas. Finalmente, Luz Adriana Cifuentes termina la ponencia con aplicaciones en oncología de la NGS y al final dejamos las preguntas y respuestas. Le doy el paso a Montserrat Rodríguez para que inicie. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias al equipo de GenLab del Perú, que bueno, han sido nuestros representantes Illumina en el Perú, entonces pues agradecemos muchísimo la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor, háganme saber cuando ya la puedan ver, ¿vale? Eh, bueno. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Mi nombre es Montserrat Rodríguez, justamente como ya me presentó Jorge, soy parte del equipo de especialistas de América Latina, que voy a hacer una pequeña introducción de todo el equipo. Entonces, pues bueno, para iniciar justamente a hablar más de las aplicaciones de la secuenciación, pues bueno, primero hay que pasar por una introducción, ¿no? Entonces, esto va a ser muy rápido, en realidad son aproximadamente 10 minutos. Y a mí me gusta siempre iniciar recordando cuál es el objetivo de por qué existimos como Illumina. Illumina no solamente, pues bueno, somos el líder a nivel mundial de la parte de secuenciación, porque pues bueno, los secuenciadores han estado probados, validados por muchísimos laboratorios, que aquellos que ya corren pruebas, tanto en las áreas de la clínica como en el área más de investigación academia. Y esto es precisamente porque nuestra misión es ayudar a mejorar el estado de salud de los seres humanos a través de desbloquear el gran poder que hay detrás de la genómica, ya sea la genómica de los microorganismos, la genómica de las plantas, de los animales, y por ello con ENDE, pues mejorar el estado de salud a nivel de los seres humanos, también la genómica humana. Eso hace que obviamente, pues bueno, el hecho de que haya tantas aplicaciones debidas a la aplicación de la secuenciación de siguiente generación de Illumina, pues es que justamente nace este equipo de especialistas enfocados solamente en América Latina y Caribe. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, mi colega Luz Adriana Cifuentes, ella pertenece al equipo de especialistas clínicos, entonces ella justamente va a tratar los temas más enfocados en cáncer, enfermedades raras, por ejemplo, y yo voy a estar mucho aplicando todo lo que tiene que ver con apoyando los proyectos de la microbiología, las enfermedades infecciosas, animales, plantas y demás, ¿vale? Entonces, este equipo de especialistas, pues justamente lo que hacemos es apoyar en desarrollar proyectos en todas estas áreas que van desde la investigación básica hasta la translacional y la aplicada, de tal manera que podamos pasar por muchas aplicaciones que van desde enfermedades raras, oncología, investigación en cáncer, todo lo que es genómica de poblaciones o aquellas bases de datos que se crean de nuestros países para crear un banco de datos genómicos, hasta lo que, bueno, actualmente y justo por la pandemia de COVID-19 es que se vio el gran potencial de hacer vigilancia genómica para las enfermedades infecciosas y todo lo que tenga que ver con microbiología. Aunado a ello, pues bueno, un área que está creciendo muchísimo, farmacogenómica y la aplicación de la genómica en la agricultura. Entonces son aplicaciones en las que también les puedo ayudar, ¿vale? Me gustaría empezar con esta parte de introducción, que en realidad la introducción es algo
que digamos de manera general, esto se puede tomar como un consenso, como un flujo de trabajo, por ejemplo, que es general para todas el tipo de aplicaciones. No importa que estemos trabajando con ADN, con ARN, en realidad siempre vamos a partir de ese ácido nucleico, que en realidad es la parte que se conoce como sample prep o la preparación de la muestra, que básicamente partimos de un ácido nucleico extraído de muy buena calidad y que es un ácido nucleico que ya pasó por controles que definen que es un ácido nucleico, ya sea ADN, ARN o ácidos nucleicos totales, que nos van a permitir entrar al paso que se llama de preparación de genoteca o de library prep. Entonces, en este segundo paso es donde realmente entramos nosotros como proveedores de secuenciación. ¿Por qué? Porque justamente pues están ahí todos los kits de preparación de genotecas y todo lo que tenga que ver con cartuchos o reactivos para el secuenciador. ¿Qué ocurre en este paso? Y lo vamos a ver un poquito más adelante en otra diapositiva. En la preparación de genotecas lo que hacemos es que preparamos ese ácido nucleico previamente extraído, bien cuantificado, descontaminado. Pasamos por unos pasos que básicamente es una fragmentación enzimática, porque pues bueno, en realidad al secuenciador el ADN o el ARN no entra como si fuera un listón, entra por fragmentos y esos fragmentos pues después se le pegan adaptadores especiales, que esos adaptadores lo que nos va a permitir es que puedan ser reconocidos por la celda de flujo que va a entrar al secuenciador. Entonces, básicamente en la preparación de librería estamos preparando al ácido nucleico para que entre al secuenciador. Posteriormente, pues viene la secuenciación, que la secuenciación pues va a depender de las lecturas por muestra, de la profundidad que vamos a elegir para obtener cierto estudio en cierta aplicación. Los requerimientos de secuenciación normalmente es algo que ya se encuentra reportado en la bibliografía. Ya hay consensos, por ejemplo, cuando trabajamos con ADN, llamado genómica, ARN, que es la transcriptómica, y cualquier otro tipo de aplicación, normalmente ya hay requerimientos de secuenciador, de secuenciación recomendados para cada secuenciador. Entonces, de tal manera que dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, siempre les recomendamos, pues sobre todo iniciar con su pregunta de investigación que quieren contestar, qué tipo de muestra tienen, si vamos a partir de ADN, de ARN, de ácidos nucleicos, de una muestra clínica, de una muestra ambiental, y bueno, entonces de ahí podemos partir para darles recomendaciones de secuenciación y elegir la plataforma. Y finalmente, pues el último paso, y que realmente es un paso bastante importante porque es el que finalmente nos lleva a la definición de las respuestas, es el análisis. En un análisis que, bueno, vamos a ver que existen tres pasos, que es el análisis primario, secundario y terciario o la interpretación. Entonces, bueno, yendo paso por paso, como les comentaba en la preparación de librería, no importa en qué aplicación estemos hablando, es decir, no importa si estamos hablando de microorganismos, de genomas humanos, no importa si estamos hablando de plantas, animales, todos los ácidos nucleicos de todos los organismos que estemos trabajando van a pasar por este paso. Preparación de genoteca, que básicamente genoteca es esto que están viendo en la pantalla, que básicamente está formada por un inserto de ácido nucleico o de ADN en este caso, que eso salió de la fragmentación enzimática y que se le van a pegar adaptadores e índices. Entonces, los índices que pueden ver aquí como index, en realidad son la forma que nos permite mezclar muestras y lo vamos a ver gráficamente en la siguiente diapositiva. Entonces, de tal manera que estos índices nos van a poder permitir identificar de dónde viene ese fragmento de ADN, de qué muestra, y los adaptadores, en este caso que están en colores verde y rojo, son adaptadores que se van a pegar a una celda de flujo. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, estoy poniendo una pequeña foto de una celda de flujo para un secuenciador Nexic 1000 o 2000, en donde esta celda de flujo no es otra cosa más que un vidrio o un portaobjetos, que lo pueden ver en el centro, que ese portaobjetos tiene oligonucleótidos que son totalmente complementarios a estos adaptadores que se pegan en nuestros fragmentos. De tal manera que lo que sucede es que hay un reconocimiento de la celda de flujo por los fragmentos para que entonces después inicie la secuenciación. Entonces, el objetivo final de la preparación de genotecas, que es este paso al que partimos, es crear estos fragmentos de ácido nucleico con los adaptadores unidos a cada extremo, y eso se hace a través de amplificaciones de PCR, y de tal manera que teniendo los adaptadores y los índices, entonces podemos llevarlo al secuenciador. ¿Y cómo es posible que precisamente podamos mezclar muchas muestras en un secuenciador? Pues es justamente por estos índices.
Cuando se pegan pares de índices a cada extremo, lo que podemos hacer es un llamado multiplexado o múltiples muestras que pueden entrar al mismo secuenciador. De tal manera que al finalizar, cuando estamos haciendo el análisis, identificando qué índices tenía cada fragmento, podemos identificar de qué muestra provenían. Entonces, básicamente eso es como sucede que podemos mezclar muchísimas muestras en un secuenciador. Y bueno, lo que ya ocurre en el secuenciador después de que pasamos este proceso de preparación de genoteca es el paso que les comentaba del reconocimiento de los oligonucleótidos que existen en el portaobjetos. Entonces, es un portaobjetos funcionalizado que tiene estos adaptadores que reconocen a nuestra genoteca con los adaptadores que son complementarios. Entonces, lo que sucede es que esto crea un puente y, bueno, en Illumina esto se llama amplificación en puente, que a través de una polimerasa se crean copias de ese fragmento. Esas copias, que es una copia tras otra copia tras otra copia, crea lo que se llama un clúster. Entonces, este paso de clusterización o de creación del clúster es algo que sucede automáticamente dentro del secuenciador. Básicamente, lo que nosotros hacemos es cargar la genoteca, es decir, ya los fragmentos con sus adaptadores en la celda de flujo, y esta celda de flujo entra al secuenciador, y a partir de todo este paso de amplificación, clusterización, y todo eso ya ocurre internamente en el secuenciador. Posteriormente a esta clusterización, que ya tenemos muchas copias de esos fragmentos, lo que vamos a hacer es la secuenciación, que básicamente, y la patente detrás de los secuenciadores de Illumina se llama secuenciación por síntesis, porque la secuenciación por síntesis no es otra cosa más que cuando agregamos los oligos, adenina, guanina, timina, citosina, pues se van a ir obviamente añadiendo a las cadenas que forman parte de nuestro inserto en esas copias que se hicieron durante la clusterización. Entonces, de tal manera que cada vez que se agrega un oligo que está marcado con un fluoróforo, se lanza un color. Por ejemplo, aquí se agrega una timina y entonces se lanza un color verde, y la cámara dentro del secuenciador toma la foto de ese color, y entonces eso se interpreta como una timina. Cada vez que se va agregando un oligonucleótido, se va liberando otro color. Aquí, por ejemplo, una guanina, y se libera un azul. Y así constantemente, cada vez que se van agregando oligonucleótidos, se van liberando colores. Y la cámara interna dentro del secuenciador va tomando fotografías, que básicamente en la adquisición de imágenes lo que sucede es que cada color va a ser un oligonucleótido, de tal manera que al finalizar se va a poder hacer el llamado de variantes. Llamado de variantes que no es otra cosa más que identificar si es correcta esa oligonucleótido que básicamente es una variante o una timina, una guanina, una citosina, una adenina, ¿vale? Entonces, finalmente lo que viene es el análisis. El análisis, como les comentaba, se divide en primario, secundario, terciario, y en el primario básicamente lo que ocurre, y esto normalmente ocurre dentro del secuenciador, es que es un análisis en el cual, digamos, un preanálisis en el cual sabemos si la calidad de los datos es correcta para entonces hacer una interpretación de esos datos. Entonces, análisis primario normalmente suele ser automático, ocurre en paralelo a la secuenciación y nos da, digamos, un parámetro de calidad. Entonces, eso normalmente ocurre en el secuenciador. Un técnico lo puede ver normalmente se le dice que la corrida fue exitosa o fue correcta o fue de buena calidad, entonces pueden pasar al análisis secundario. El análisis secundario, básicamente lo que ocurre es un alineamiento con una secuenciación de referencia, una secuencia de referencia. En una secuencia de referencia, básicamente estamos hablando de genomas previamente secuenciados, por ejemplo, regiones previamente secuenciadas y que forman parte de bases de datos. Normalmente, si estamos hablando de, por ejemplo, variantes humanas, pues vamos a tomar un genoma de referencia que ya ha sido previamente secuenciado, que se encuentra en las bases de datos, y entonces se hace el alineamiento de nuestros fragmentos secuenciados y el llamado de variantes. El llamado de variantes es justamente para identificar qué variantes de nuestros fragmentos secuenciados son diferentes a esa secuencia de referencia, y es entonces ahí donde antes se llamaban mutaciones, ahora se llaman variantes, en donde ya podemos identificar que hay una nueva variante que es diferente a la referencia. ¿Y esto de qué nos va a servir? Pues justamente que nos va a hablar de que podemos pasar al tercer paso, que ya se conoce como interpretación o análisis terciario, que es lo que básicamente, tomando ya estas variantes, podemos entonces hacer relaciones o correlaciones con, por ejemplo, cambios de tratamiento, medicina personalizada, algún patógeno responsable de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, la interpretación es al final, después del análisis secundario. Esos son los tres pasos y lo que ocurre precisamente después de la secuenciación. Y bueno, lo que es importante saber
saber es que la secuenciación se puede aplicar en cualquiera de las ómicas, llamadas así ciencias ómicas, que básicamente es la genómica, que estudia el ADN, todo lo que tenga que ver con la estructura, la evolución del ADN, todo lo que sean nuevas variantes, por ejemplo, en las enfermedades raras, es muy importante para el conocimiento, por ejemplo, el exoma, que es la parte codificante del ADN humano. Entonces, la genómica básicamente lo que estudia es el ADN. La transcriptómica, pues todo lo que tenga que ver con los transcritos, la expresión génica. La epigenómica, pues justamente las redes de regulación, de metilación que tienen que ver con cómo se expresa ciertas regiones del ADN por zonas metiladas. Y como eso, pues bueno, de hecho hay muchas correlaciones, por ejemplo, ahora en la oncología, patrones de metilación en ciertos tipos de cánceres, y que bueno, es algo de lo que está creciendo muchísimo. Y finalmente la proteómica, que también se puede estudiar a través de la secuenciación, que es justamente ver aquellos genes que finalmente se transcriben y se expresan como proteínas, ¿vale? Entonces, todas estas ómicas en realidad se pueden estudiar a través de los secuenciadores de Illumina, y estos secuenciadores, pues bueno, justamente es lo que hace que el portafolio de Illumina sea desde aquellos llamados benchtop o de sobremesa, hasta pasando los de mediana capacidad respecto a cantidad de datos, porque dependiendo de lo que estemos trabajando de organismo, vamos a requerir cierto secuenciador, cierto método y cierto requerimiento de secuenciación. Y entonces, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un genoma humano que es muy grande, y eso normalmente va a caber, por ejemplo, en un secuenciador muy grande, llámese un NovaSeq, por ejemplo, que son los de la derecha, o un genoma más pequeño, muy pequeñito, como puede ser el de una bacteria, un virus, que puede correrse desde una plataforma de sobremesa como es un ISEQ. Y entonces, ¿de qué va a depender de elegir un secuenciador y sobre todo los métodos de secuenciación? Pues sobre todo de cuánta cantidad de información necesitamos obtener dependiendo del organismo que estamos trabajando, el tamaño de su genoma, de qué muestra estamos trabajando, qué método vamos a elegir, y todo eso, pues justamente el equipo de GenLab del Perú pues nos ayuda muchísimo a definir las aplicaciones, y con ayuda de los especialistas de Illumina pues les podemos ayudar a elegir el secuenciador. Entonces, el hecho de que haya diferentes secuenciadores de Illumina pues nos permite identificar que hay diferentes aplicaciones clave. Estas no son todas, cabe mencionar, porque pues cada secuenciador va a ser recomendado para cada una de esas aplicaciones, de tal manera que vamos a poder trabajar desde regiones conocidas, es decir, genes que normalmente en una PCR, como antes se corrían, por ejemplo, pequeños paneles de genes en una PCR, ahora se pueden correr paneles de amplicones a nivel de secuenciación, en donde podemos meter más muestras, más genes, podemos meter exomas, genomas, y todo va a depender totalmente de nuestra pregunta de investigación. Entonces, si ustedes quisieran saber un poquito más de la introducción, pues bueno, les dejo esta guía, que es una guía para iniciantes que están en la secuenciación. Es una guía que está totalmente pública en Illumina, y que la pueden consultar en cualquier momento. Y bueno, con eso quiero terminar la primera parte de la introducción. Si van teniendo preguntas, por favor, pues háganoslas llegar a través del equipo de GenLab, ¿ok? Muchísimas gracias. Me gustaría pasar entonces a la aplicación, justamente una de las grandes aplicaciones de la secuenciación, que es el uso de la genómica para las enfermedades infecciosas, y que bueno, justamente su uso tuvo que ver muchísimo con la adopción tras la pandemia de COVID-19, y el gran valor que se vio de aplicar una vigilancia epidemiológica de base genómica para perfilar, por ejemplo, las tasas de mutación o las nuevas variantes de, por ejemplo, SARS-CoV-2, y que de hecho se quedó como una de las grandes, digamos, herencias de la pospandemia, ¿no? Entonces, básicamente en la aplicación de la secuenciación, lo que podemos hacer es utilizar un método para cada uno de los microorganismos que trabajemos, por ejemplo, a nivel de microbiología, de salud pública, y va a depender totalmente del tipo de microorganismo de enfermedad infecciosa que estemos trabajando. Entonces, de tal manera que, bueno, pues vamos a pasar por diferentes flujos de trabajo que hay disponibles de la secuenciación de Illumina para la vigilancia genómica, para la detección de microorganismos y para, obviamente, el manejo de enfermedades infecciosas, y de ahí todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el monitoreo de estas enfermedades infecciosas a través de los diferentes métodos de la genómica.
Entonces, pues bueno, como parte introductoria que ya vimos qué es la secuenciación, cómo funciona la secuenciación de Illumina, que hay diferentes secuenciadores disponibles para cada una de las aplicaciones, pues bueno, vamos a entrar justamente como en una de las grandes aplicaciones que es la microbiología llevada del laboratorio a nivel de salud pública, pues justamente se quedó como uno de los grandes, beneficios que, bueno, nos dejó justamente hacer vigilancia genómica durante la pandemia. Entonces, son 4 los métodos disponibles, por ejemplo, para hacer investigación, entendimiento, detección, vigilancia de la genómica microbiana. Hablamos de microorganismos, todo lo que tenga que ver con bacterias, hongos, virus, parásitos y todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, aquellos microorganismos que suelen estar presentes, digo, de manera no infecciosa, como puede ser en los ambientes hospitalarios, y que se vuelven infecciosos en brotes, por ejemplo, intrahospitalarios o llamados nosocomiales, y que podrían ser bastante importantes, por ejemplo, para la vigilancia epidemiológica. Entonces, en esta diapositiva pueden ustedes ver los 4 métodos. El primero es secuenciación de genoma completo, y básicamente este fue el primer método que se benefició de la secuenciación, porque lo que ocurre es que estamos trabajando con aislados, y aislados podemos hablar de una bacteria, por ejemplo, aislada, un hongo aislado. Entonces, cuando tenemos un cepario, tenemos las cepas, las cajas Petri en nuestro laboratorio, y nosotros queremos identificar digamos, qué tipo de microorganismo es ese a niveles muy profundos de taxonomía, no solamente el género y la especie, sino que nos queremos ir más profundo a niveles de cepas, a niveles, por ejemplo, de linaje, hablando, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis, que por cierto, hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. Uno de los métodos que se utiliza para perfilar o genotipar un microorganismo aislado es la secuenciación de genoma completo. ¿Y por qué vamos a utilizar la secuenciación de genoma completo? Porque lo que queremos es, además de descubrir nuevas variantes, por ejemplo, estamos buscando genes de resistencia antimicrobiana, factores de virulencia o cualquier otro tipo de filogenia o taxonomía que nos permita identificar si ese microorganismo, si ya está reportado, a qué familia pertenece, a qué género, a qué especie, a qué cepa. Y luego entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, con resistencia antimicrobiana, podemos entonces descubrir nuevos marcadores o identificar los que ya están reportados y entonces ver la diversidad. Eso es básicamente para lo cual se utiliza el genoma completo. Después viene el método de metagenómica y metatranscriptómica, que no es otra cosa más que si lo separan metagenómica y metatranscriptómica. Meta pues se refiere a una muestra muy grande, a una muestra muy compleja. Entonces estamos hablando del perfilamiento de la genómica de una muestra muy grande, muy meta, y en este sentido estamos hablando, por ejemplo, de muestras complejas que pueden ser muestras de carácter ambiental, que pueden ser muestras tomadas, por ejemplo, la sangre es una muestra muy compleja en la cantidad de células que puede tener, una muestra de suelos, una muestra, por ejemplo, de superficies en un hospital, alguien haciendo, por ejemplo, la vigilancia medioambiental de los microorganismos en un hospital puede tomar una muestra de superficies. Entonces, en un método de metagenómica lo que estamos haciendo es perfilar toda la comunidad microbiana de esa muestra. Eso quiere decir que vamos a ver a niveles muy profundos el ADN de todo lo que se encuentre. Pueden haber ahí virus, bacterias, hongos, parásitos, arqueas, todo puede haber en esa muestra porque es una muestra muy compleja, y si a lo que nosotros nos interesa es identificar el nivel de expresión génica, entonces vamos a usar la metatranscriptómica, que no es otra cosa más que la transcriptómica de esa muestra grande o muestra meta, y lo que vamos a hacer es una secuenciación de los ácidos nucleicos ARN para entonces ver los transcritos de esa comunidad microbiana. Entonces, básicamente la metagenómica sirve para perfilar comunidades microbianas, ¿vale? Mientras el genoma completo sirve para identificar, genotipar un microorganismo aislado. Y luego el tercer método, que es un método de amplicones. Amplicón se le llama básicamente a una región que es dirigida a una región que pertenece a un genoma completo, pero que nos sirve para hacer un perfilamiento a nivel taxonómico. Entonces, el método más conocido es la metagenómica 16S. La diferencia con esa metagenómica 16 de amplicones y la metagenómica anterior, que es una shotgun, tiene que ver con hasta qué tan profundo vamos a llegar en la microbiología. Entonces, mientras en una metagenómica shotgun, que es el segundo método, donde vamos a ver muy profundo a nivel de la taxonomía, siempre a nivel de especies y de cepa, en una metagenómica 16S vamos a quedarnos en género, y a menos que esté muy altamente representada la especie, pues vamos a llegar a ese nivel filogenético.
¿vale? Entonces, básicamente lo que ocurre en aplicones es que elegimos ciertas regiones de un genoma del microorganismo para utilizarlo, para identificarlo y comparar esa identificación contra una gran base de datos que ya está muy bien establecida, y esto normalmente ocurre para bacterias, y entonces lo que se hace es perfilar el nivel taxonómico de esa bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una región, el 16S es un gen que codifica justamente para el ribosomal de las bacterias y se utiliza para la taxonomía. Y finalmente el método de enriquecimiento, que justamente van a ver más adelante, y es la base de los nuevos métodos para hacer la detección de patógenos en nuestros laboratorios de enfermedades infecciosas. En el método de enriquecimiento, básicamente cómo funciona es que partimos de una muestra primaria, es decir, una muestra que no requiere cultivo, hacemos la extracción de ácido nucleico, ADN, ARN o los dos, ácidos nucleicos totales, y esos ácidos nucleicos se llevan a un enriquecimiento. A través de sondas que vienen en paneles, podemos entonces enriquecer o capturar solamente las zonas o regiones de los patógenos que nos interesan. ¿Por qué entonces? Para que no tengamos la necesidad de cultivar. Y entonces van a ver que este es un método muy utilizado, sobre todo para aquellos laboratorios que trabajan a nivel de la clínica para dar respuesta, por ejemplo, en enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias, si hay pacientes en cuidados intensivos y que están esperando una respuesta y que sale negativa, por ejemplo, la PCR, sale negativo el cultivo, no crece el microorganismo, y entonces el método de enriquecimiento se creó básicamente para ayudar a cubrir esas necesidades y en un tiempo de respuesta muchísimo más rápido. Entonces, lo que se utiliza muchísimo a nivel de del entendimiento de los microorganismos, la detección y la vigilancia en nuestros laboratorios, sobre todo ahora en tiempos de pospandemia, pues son dos métodos, aplicones y enriquecimiento dirigido, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el beneficio principal de adoptar la secuenciación en nuestros laboratorios de microbiología? Pues tiene que ver muchísimo con el tipo de preguntas que estamos contestando. Entonces, básicamente hacer secuenciación en nuestros laboratorios de microbiología nos permite llegar más allá del nivel de género y de la especie. Podemos llegar a niveles muy profundos en la taxonomía, a niveles de cepa, a niveles de linaje, a niveles de clona o meroclona. Y entonces, eso básicamente pues solamente nos puede dar la secuenciación. ¿Por qué? Porque estamos viendo el genoma completo, ¿vale? En una PCR estamos viendo regiones, entonces regiones, pues no es el genoma completo. En algunos casos se nos escapan variantes, como ocurrió en pandemia, por ejemplo, de SARS-CoV-2, en donde ocurría variante alfa, beta, y luego llegó Omicron y se escapaba de las PCRs y eran PCRs falsos negativos. Entonces, eso solamente se puede ver por secuenciación. Además, ¿qué podemos hacer en secuenciación? Trabajar con muestras complejas. Lo que les decía, estamos trabajando, por ejemplo, con aguas residuales, medioambientales tomadas, por ejemplo, hisopados de un hospital, muestras sanguíneas, muestras de orina, que normalmente hay que esperar un cultivo para ver qué crece. En el caso de la secuenciación podemos obtener todo de esa muestra y perfilarlo hasta niveles muy profundos de la taxonomía. Y además que tiene obviamente la secuenciación, que es escalable en el sentido de que podemos secuenciar un gran número de muestras dependiendo de lo que estemos secuenciando, de lo que queremos lograr, y que comparado con, por ejemplo, esperarnos a un cultivo, el tiempo de respuesta es muchísimo más rápido, en 2 o 3 días, dependiendo de lo que estemos corriendo. Y entonces, justamente la aplicación de la secuenciación es algo de lo que se está adoptando a nivel internacional, sobre todo para el manejo de la salud pública. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha estado impulsando este enfoque llamado One Health, o de una sola salud, que básicamente lo que dice es que la salud de los seres humanos está totalmente influenciada por la salud del medio ambiente que nos rodea, la salud de los animales, de las plantas, del suelo, del agua que bebemos, de los alimentos, y que entonces todo está conectado. Entonces, básicamente, el enfoque actual, y muchos de nuestros países en América Latina están adoptando este enfoque, es que todo cae debajo de esa gran sombrilla que es una sola salud, en donde, pues bueno, podemos darnos cuenta que mucho de lo que se hace en secuenciación, y lo van a ver más adelante, cae en estos puntos que están como estrellitas, que básicamente podemos utilizar la secuenciación en cualquiera de estas áreas, desde nuestros laboratorios de salud pública hasta nivel medioambiental, nivel de veterinaria, todo lo que tenga que ver con infecciones parasitarias, virales, aquellas debidas por vectores, infecciones zoonóticas que suelen saltar de animales a humanos, como por ejemplo ahorita se está haciendo vigilancia del brote de H5N1, que es una influenza aviar, pero siempre se está vigilando para que no haya nuevas variantes que puedan saltar hacia humanos, y todo lo
que tenga que ver con, por ejemplo, resistencia antimicrobiana. Entonces, de tal manera que el rol de la genómica se volvió crítico en muchas de las áreas del manejo de la salud pública para enfermedades infecciosas, de tal manera que ahora no solamente podemos identificar y caracterizar un microorganismo y, por ejemplo, si hay variantes, sino que ahora podemos perfilar la epidemiología de ese microorganismo a nivel de que podemos hacer una vigilancia genómica, es decir, cómo está evolucionando, cómo está saltando entre dominios, por ejemplo, de animales a humanos, cómo se está generando un brote, si ese brote fue importado, si ese brote fue de una nueva variante en nuestro país. Y entonces, ¿qué sucede con esos datos que hacemos de vigilancia genómica? Se van a las bases de datos internacionales, como ocurrió con SARS-CoV-2, y es cuando ocurre el desarrollo de terapéuticos. Entonces, el desarrollo de terapéuticos, como pueden ser los antimicrobianos, las vacunas, se alimentan básicamente de estos datos que nosotros subimos de vigilancia genómica, porque pues justamente necesitan ver las nuevas variantes para ver si las nuevas vacunas cubren ante esos microorganismos. Y esto ocurre también para la vigilancia de resistencia antimicrobiana. Entonces, en donde la resistencia antimicrobiana sabemos que se ha convertido en pues una pandemia silenciosa para muchos países, porque en realidad hay casos de personas que han presentado resistencia y que entonces por falta de infraestructura para perfilar qué tipo de resistencia a nivel genómico tiene ese microorganismo, pues obviamente no podemos tomar decisiones a nivel del tratamiento. Y entonces, de tal manera que la genómica, pues bueno, ya ha implementado en muchos de los laboratorios en América Latina que ya lo hacen, no solamente están pudiendo entender la genética de cada uno de esos microorganismos que ellos estudian, los factores de virulencia, patogenicidad, todo lo que tenga que ver con nuevas variantes, esa misma resistencia antimicrobiana, sino que además ahora lo están llevando a zonas que eran más allá de la clínica, hacia el nivel medioambiental, es decir, esa toma de hisopados en los hospitales, las aguas residuales, aquellas que salen de los hospitales de enfermos en cuidados intensivos, todo lo que tenga que ver con vectores, por ejemplo, aquellas enfermedades tropicales, y entonces se vuelven, claro, bastante importantes para el manejo de las enfermedades infecciosas. Y bueno, esta es la última sección en donde básicamente lo que sucedió fue esta adopción de la secuenciación tras la pandemia de COVID-19, porque lo que nos permitió contestar la secuenciación y que no podíamos contestar a través de una PCR positiva era básicamente si había mutaciones en ese virus presente en esa muestra, cuál había sido la ruta de transmisión, qué tan rápido estaba mutando el nuevo virus y sobre todo, había coinfecciones, por ejemplo, además de SARS-CoV-2, que hubiera algún tipo de influenza, algún tipo, por ejemplo, dengue, chikungunya, que había muchos casos que después resultaron ser coinfecciones, pero ese tipo de respuestas solamente se pudieron obtener a través de la secuenciación. ¿Por qué? Porque justamente lo que podíamos era obtener todo el genoma de todos los microorganismos que estuvieran presentes en esa muestra. Y entonces, pues bueno, algunos de ustedes conocerán este flujo de trabajo que se llama COVID-seq, que fue la herencia que nos dejó la pandemia de COVID-19, porque bueno, fue el flujo de trabajo que desarrollamos como Illumina para hacer secuenciación del genoma completo a través de diferentes amplicones. Recuerdan ese tercer método o secuenciación de amplicones, en donde cubríamos el genoma completo de SARS-CoV-2 para identificar nuevas variantes. Entonces, con este flujo de trabajo que, bueno, a pesar de que se llama COVID-seq, no solamente se usa para la vigilancia de SARS-CoV-2, hay usuarios que lo que hicieron fue sacar estos pools de primers que cubren el genoma de SARS-CoV-2 e intercambiarlos por los primers que ellos tienen. Ellos tienen, por ejemplo, para ahora hacer vigilancia de dengue, de viruela símica, de chikungunya, y básicamente es el mismo flujo de trabajo, solamente cambiando los primers que se pueden tener en su refrigerador y ahora cambian esos y pueden hacer vigilancia del nuevo patógeno que esté presente en su país. Pero bueno, más allá de hacer la vigilancia de un solo patógeno, pues lo que nos dimos cuenta internamente en Illumina era la importancia que había tenido la secuenciación como método molecular para el genotipado. Y entonces, ¿por qué? Porque justamente lo que podemos hacer es rastrear a niveles de cepa, a niveles muy profundos de la taxonomía, cada una de las emergencias sanitarias que ocurrían en nuestros países. De tal manera que ahora con secuenciación no solamente pueden identificar. ¿Alguien tiene abierto el...? Gracias. Entonces, de tal manera que no solamente podemos identificar o genotipar un microorganismo, sino que ahora también podemos vigilar
todo lo que tenga que ver con resistencia antimicrobiana y la virulencia, y todo eso se puede ver por secuenciación. Y este método que básicamente les voy a presentar, que es el último que les presenté de los 4, o el de enriquecimiento, también llamado metagenómica de precisión, es un método en el que pueden básicamente identificar muchísimos microorganismos que se encuentran en una lista de paneles, y ahorita lo vamos a ver. En realidad son 5 paneles disponibles a nivel comercial, pero que son todos los patógenos al mismo tiempo, sin necesidad de cultivo. Pueden, dependiendo del panel que elijan, hacer la vigilancia de resistencia antimicrobiana y, en ciertos casos, obtener los genomas completos. Entonces, este método de metagenómica de precisión se creó para ayudarles a identificar más rápido el microorganismo, por ejemplo, en un caso de infección respiratoria grave, casos en los que hay PCRs positivas, hay cultivos negativos, o cultivos negativos, PCRs negativas, básicamente en donde tenemos que dar una respuesta muy rápida y que no nos podemos esperar al cultivo. Entonces podemos utilizar un método de metagenómica de precisión en enriquecimiento. Entonces el primer panel y que se introdujo en pandemia de COVID-19 fue el panel de virus respiratorios. Es un panel que tiene sondas para capturar 42 virus respiratorios a nivel de genoma completo. Entonces pueden ver en la lista que están coronavirus, adenovirus para influencias A, B, y obviamente SARS-CoV-2, rinovirus y demás. Entonces, para aquellos usuarios, sobre todo que están trabajando con coinfecciones, que quieren identificar si hay coinfecciones en su muestra, que están trabajando con virus y que les podría interesar, pues bueno, pues justamente se pueden valer de este virus, de este panel viral, ¿vale? Y obviamente sabíamos que muchas de las infecciones respiratorias no solamente son virales, también hay infecciones debidas a bacterias y hongos. Entonces lo que hicimos fue desarrollar este panel que se llama RPIP, que es de patógenos respiratorios más marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces es un panel que tiene sondas para capturar 281 patógenos entre bacterias, virus y hongos, y los marcadores de resistencia antimicrobiana que se puedan encontrar asociados a ellos. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, una lista. Si quieren ver la lista completa, si tienen alguna duda de alguna bacteria, un virus o un hongo que pueda estar incluido en este panel, por favor, diríjanse a nuestro equipo de GenLab. Ellos les pueden ayudar y podemos hacer una charla directamente con ustedes, ¿vale? Y el tipo de marcadores de resistencia antimicrobiana, pues obviamente están asociados a 16 clases de antibióticos. Entonces estamos hablando de que no solamente podemos identificar al patógeno responsable de la enfermedad respiratoria, sino que además, en caso de que haya marcadores de resistencia antimicrobiana, los va a mostrar en el resultado al finalizar. El tercer panel es un panel de vigilancia viral, que básicamente este panel nació de una búsqueda bibliográfica interna que hicimos en Illumina, en donde lo que encontramos fue una lista de los patógenos virales, o básicamente los virus, que son responsables de infecciones reemergentes en nuestros países. Entonces pueden ver que es una lista de 66 virus divididos en 8 categorías: virus tropicales, sanguíneos, productores de encefalitis, virus respiratorios, hemorrágicos, entéricos, virus oncogénicos y aquellos virus productores de lesiones cutáneas. Entonces, este panel, como su nombre lo dice, es para vigilancia viral, porque lo que tiene como intención, tanto para muestras clínicas como ambientales, es obtener el virus responsable de la infección, y en todo caso que haya habido una PCR positiva, identificar si hay nuevas mutaciones o variantes de ese virus, ¿no? Entonces, pues bueno, en América Latina solemos tener muchísima presencia de brotes tropicales entre dengue, chikungunya, Zika, más además los que ya conocemos de VIH y todo lo que tenga que ver con los hemorrágicos, los respiratorios. Entonces, aquellos laboratorios trabajando con muestras clínicas de diferentes tipos de virus se pueden valer de este panel para hacer la vigilancia a nivel de genoma completo, ¿vale? Y finalmente el panel de patógenos urinarios, que es un panel que tiene la capacidad de detectar hasta 174 patógenos entre bacterias, parásitos, virus, hongos y levaduras, y hasta 3.728 marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces también, si alguien tuviera duda de algún tipo de patógeno, por favor no duden en contactarnos. Y finalmente, ya para ir cerrando, este es un ejemplo de cómo se ve el reporte de un ensayo de metagenómica de precisión con un panel, por ejemplo, en este caso es el de patógenos urinarios, en donde el reporte nos entrega
toda la lista de microorganismos presentes en esa muestra. En este caso es una muestra de orina, que puede haber bacterias, virus, hongos, parásitos y los marcadores de resistencia antimicrobiana. En caso de que vaya a encontrar un marcador, lo va a mostrar como un best match. En este caso es una carbamazepinasa positiva, una KPC2, y entonces obviamente lo va a demostrar en el reporte, ¿vale? Entonces, finalmente, como hoy justamente fue el Día Mundial de la Tuberculosis, pues bueno, tengo son 2 diapositivas en donde dimos a conocer hoy en el lanzamiento que este kit llamado Diplex, que seguramente algunos también conocerán, es un kit que proviene de una empresa francesa llamada Genoscreen y que lo que nos permite es genotipar las micobacterias, sean tuberculosas o no, no solamente las tuberculosas, y que no requiere cultivo, porque podemos partir desde el esputo y tener resultados no solo del genotipado, sino además también de la resistencia antimicrobiana antituberculosa a 15 fármacos. Entonces, está la lista de fármacos aquí. Si alguien quisiera, por ejemplo, también preguntar algo de tuberculosis, lo podemos resolver en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué es importante de este método? Que es el único método disponible para conocer la resistencia antituberculosa más allá de la rifampicina y isoniazida, porque hay muchos fármacos antituberculosos que causan resistencia en ciertas micobacterias, y entonces lo que necesitamos es perfilarlas a nivel de genotipo, ¿vale? Y esto es como básicamente se ve el análisis. Hay una herramienta de análisis que se puede utilizar para analizar, que se puede utilizar para conocer la resistencia a los 15 fármacos, y entonces con eso más o menos hacer una predicción a que podría ser susceptible. Y bueno, con eso quiero ir terminando. Muchísimas gracias. Si van saliendo preguntas, por favor háganoslas saber en el chat. Y esto es justamente para terminar, hacerles saber que dependiendo de lo que ustedes quieran hacer a nivel de microbiología en sus laboratorios de salud pública, en sus laboratorios de investigación, pues bueno, nos pueden siempre escribir. Nosotros les podemos ayudar a definirlo con el equipo en GenLab. Muchísimas gracias. Gracias, Montserrat. Gracias por la exposición. Luego al final van a hacer las preguntas y respuestas. Le doy la bienvenida a Luz Adriana para que inicie con su presentación. Ahora estoy, ya. Vamos a iniciar desde esta diapositiva, que no sé por qué no dejó avanzar desde la diapositiva anterior. Pero en esta diapositiva, pues quiero mostrarles cómo en realidad la secuenciación de próxima generación ha permitido, ha dado un gran aporte en todos los campos en los que nos interesa la investigación del cáncer. Desde la definición de la prevención del cáncer en la investigación de variantes que están asociadas al riesgo de desarrollar la enfermedad en algún momento de la vida, hasta su definición de tratamiento, después el monitoreo mismo de este tratamiento, la definición de este tratamiento personalizado y finalmente el pronóstico de la enfermedad. Es por ello que decimos que la secuenciación de próxima generación en realidad está dando un gran aporte a la medicina personalizada, ya que puede pues, dar iniciativas de monitoreo y de control en las distintas fases de la enfermedad, incluso desde la prevención. Y nuestro objetivo desde Illumina es apoyar a la disminución de esa tasa de mortalidad con la que se mide el desarrollo del cáncer, que normalmente la medimos como tasa de mortalidad a 5 años. Hoy estamos enfrentados a ciertos tipos de cáncer donde aumenta esa tasa de mortalidad, y pues queremos imaginarnos un futuro en donde ese diagnóstico temprano o ese diagnóstico apropiado de la enfermedad pues pueda ayudar o apoyar en definitiva a ese mejoramiento. Tenemos entonces opciones ajustadas de acuerdo al tipo de muestra que vamos a trabajar. Y es que en cáncer pues nos podemos enfrentar a diferentes tipos de muestras también dependiendo del tipo de investigación que queremos desarrollar, desde muestras de sangre hasta las muestras mismas de tejido o muestras de tumor y finalmente las muestras de ADN tumoral libre en sangre periférica. Y dependiendo de este tipo de muestras, pues vamos a encontrarnos con desafíos muy específicos. Si bien una muestra de sangre pues nos va a permitir encontrar las variantes asociadas con línea germinal, pues también estamos viendo que es una muestra muy uniforme. Por otra parte, con las muestras de tumor, pues nos encontramos con
con unas muestras muy heterogéneas, dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la muestra que nos llega al laboratorio y dependiendo del estadio mismo del cáncer en ese paciente. Entonces nos vamos a encontrar que no es una muestra homogénea, todo lo contrario, es una muestra heterogénea que vamos a tener mezcladas muestras, tanto normales, células normales como células tumorales. Le queremos apostar a encontrar la información en las células tumorales, pero además podemos encontrarnos también con diferentes tipos de poblaciones celulares. Y finalmente, las muestras, el ADN tumoral libre que queremos hallar en sangre periférica, con el desafío de que es una muestra de muy, muy baja cantidad y que para poder obtener un resultado de alta sensibilidad, pues tenemos que apostarle a tecnologías que permitan un gran aporte de datos para poder pues estar seguros de que estamos detectando esas posibles variantes en sangre. Vemos entonces como principalmente parte del tipo de muestras, vemos principalmente dos enfoques que vamos a tener en la investigación del cáncer. El enfoque en línea germinal o determinación de variantes de línea germinal, que vamos a encontrarlas en muestras de sangre periférica, que son variantes que son heredadas y que no varían a lo largo de la vida. Por otra parte, vamos a también una línea de enfoque a la investigación de variantes de línea somática, que son aquellas variantes ya propias del tumor previamente diagnosticado. La diferencia en estos dos tipos de enfoques, pues lo da no solamente la muestra, como lo hablábamos anteriormente, sino también el requerimiento de datos que vamos a tener para poder obtener un resultado de alta calidad. Mientras que en una muestra de sangre, determinar variantes heredadas va a ser requerimiento de menor cantidad de datos. En una muestra de tumor, donde tenemos esta heterogeneidad y muchas veces pocas muestras, pocas células tumorales, que es a las que le queremos apostar para encontrar esas variantes propias del tumor, pues tenemos que buscar metodologías que nos permitan una mayor cantidad de datos durante el proceso para poder entregar un resultado confiable. Bien, es así entonces como en Illumina pues contamos con soluciones tanto de tipos de preparación de bibliotecas, es decir, de reactivos ajustados a cada una de las necesidades que tenemos de acuerdo a lo que queremos investigar en el paciente, pero también soluciones de tipo tecnológicas, es decir, instrumentos que nos van a permitir obtener esa cantidad de datos. Los diferentes instrumentos que tenemos en nuestro portafolio varían principalmente en su capacidad o en la cantidad de datos que generan por corrida. Y a medida que tengamos un mayor requerimiento de variantes o de regiones por evaluar, pues vamos a necesitar equipos con mayor capacidad. Asimismo, si tenemos necesidades de tipo de línea germinal o necesidades de tipo de línea somática, los proyectos de investigación o las aplicaciones de la línea somática, pues van a requerir mayor cantidad de datos, por lo tanto también vamos a necesitar instrumentos de mayor capacidad. Y asimismo, sumada a la tercera variable, es el volumen que vamos a necesitar realizar por corrida, y sabemos que este volumen pues, también es muy dependiente del tiempo de respuesta que requerimos, que en cáncer es importante, sobre todo cuando estamos definiendo tratamiento. El tiempo de respuesta debe ser muy corto para que realmente yo pueda darle esa definición de tratamiento oportuna al paciente. Entonces, pues voy a tener que moverme en distintos volúmenes de muestras y asimismo, pues a mayor volumen de muestra, mayor requerimiento de datos, mayor requerimiento de equipos con mayor capacidad. A la derecha, entonces, tenemos los equipos de mayor capacidad con las soluciones que requieren mayor capacidad, y a la izquierda, pues tenemos nuestros equipos de mesa en los cuales es posible llevar también procesos de procesos de laboratorio para la investigación del cáncer, tanto en línea germinal como en línea somática, pero pues va a depender del volumen que tenga proyectado el laboratorio. Bien, vamos entonces a enfocarnos rápidamente en estas dos grandes líneas, en la línea germinal, es decir, cáncer hereditario, donde queremos es evaluar esas variantes heredadas y que además se mantienen a lo largo de la vida del paciente, y en ellos ¿y por qué se hace tan interesante ese análisis de línea germinal a nivel de prevención? Porque conocemos
que existen genes de alta penetrancia, es decir, que una mutación o una variante determinada en ese gen va a definir un alto porcentaje de desarrollar cáncer en algún momento de la vida y por lo tanto va a ser posible definir tratamientos, definir comportamientos, estilos de vida que puedan ayudar a la prevención del cáncer. Si alguien por allí se le activa. Gracias, Claudia. Bien. El más conocido de todos, pues BRCA1 y BRCA2, donde sabemos que una variante patogénica en estos genes, pues va a dar probabilidades de desarrollar cáncer en algún momento de la vida por encima del 50%, del 60, al 70, al 80%, que sumado a las condiciones de vida del paciente o al estilo a los estilos de vida saludable del paciente, pueden aumentar o disminuir ese riesgo, pero un riesgo es un riesgo tan alto que preferimos tomar medidas preventivas y por eso es importante hacer identificación temprana de este tipo de pacientes para darles consejos, porque no todo está enfocado a la profilaxis, es decir, no todo está enfocado a la cirugía para eliminar el seno y asimismo eliminar la probabilidad de desarrollar cáncer de seno, ¿no? Pero también puede estar enfocado a tomar decisiones como una maternidad más temprana o mejorar estilos de vida. Seguramente sí vamos a llegar en algunos casos hasta la cirugía profiláctica y además ayuda a la consejería genética de toda la familia. Entonces, este pues es el caso más común, la detección de mutaciones en BRCA1, BRCA2, que han demostrado mayor efectividad en la prevención del cáncer, pero no solamente nos quedamos con estos genes. Sabemos que hay un grupo de genes muy asociado a esa definición de causa genética en cánceres heredados. Pero además también nos encontramos con que no solamente están los genes de alta penetrancia, sino que también hay genes que, es decir, tienen baja penetrancia y cuyas variantes patogénicas asociadas a otras condiciones pueden en realidad presentar una probabilidad de riesgo muy alta, de la misma manera para poder darle un sentido de tomar decisiones terapéuticas sobre ese paciente y prevenir el desarrollo del cáncer. Entonces, comenzamos a desarrollar un nuevo concepto que le llamamos el Polygenic Risk Score o la definición o el cálculo del riesgo poligénico. Y es que vamos a tener como los genes de alta penetrancia, que les llamamos los grandes villanos, es decir, cuyas mutaciones patogénicas sí o sí sabemos que tienen una alta probabilidad de ayudarnos a desarrollar cáncer en algún momento de la vida, y los genes de baja penetrancia, que les llamamos como las pandillas, cuyas variantes patogénicas asociadas a estas variantes de alta penetrancia o asociadas a otras condiciones del paciente, incluso condiciones ambientales, pues pueden sumar, en realidad no es una suma, es un algoritmo de diferentes condiciones, pueden aportar a ese cálculo del riesgo poligénico y entregar un dato importante que pueda ayudar a la consejería genética y a la prevención del cáncer en ese grupo de pacientes. Acá solo para mostrarles pues que ya existen guías donde dan lineamientos o dan recomendaciones de manejo de pacientes en los que se les ha encontrado variantes patogénicas en un grupo de genes asociados a diferentes tipos de cáncer en genes. Illumina entonces cuenta con soluciones para evaluar estas variantes de tipo germinal desde paneles muy enfocados a que permiten el análisis de las regiones exónicas de más de alrededor de 113 genes asociados a las principales causas genéticas en cáncer heredable, pero también incluso con la secuenciación de exoma, que nos permite entonces luego definir lo que llamamos paneles virtuales o evaluación de diferentes grupos de genes que son de interés en determinados cánceres, en un grupo específico de genes que estén asociados a un determinado cáncer. Es importante entonces de todas maneras mencionar que el riesgo poligénico pues debe contar con una base importante de estudios poblacionales, porque ciertas variantes que pueden ser de mayor penetrancia o de mayor impacto en algunas regiones, en otras regiones lo puede ser menor, y así podemos aportar a este cálculo, a esta valoración. Bien, perdón, no sé qué pasó con mi presentación original. Bien, vamos entonces con, ay, no,
sé que esta no es la, perdón, que les pase las diapositivas rápidamente. Bien, vamos entonces a evaluar ahora todo lo que está asociado a línea somática. En línea somática, entonces, queremos primero complementar el diagnóstico de ese paciente con un cáncer ya identificado, complementar o caracterizar genéticamente ese tumor y luego darle un enfoque personalizado al manejo de la enfermedad en ese paciente en específico. Vamos a hacer un cambio de paradigma, ya no vamos a tratar a la enfermedad de acuerdo a su ubicación anatómica, sino que vamos a tratar a la enfermedad de acuerdo a cómo está caracterizada y cómo se está comportando dentro del paciente. Bien, ¿cómo se lleva a cabo hoy en día los test convencionales en cáncer? Pues básicamente tenemos una biopsia, tenemos una muestra de tejido, hacemos diferentes análisis y para poder complementar o caracterizar de la manera más completa posible ese tumor y poder hacer definiciones de tratamiento, monitoreo y pronóstico de ese paciente. Pero en esta búsqueda o en esta sumatoria de exámenes en el laboratorio, pues vamos a tener generalmente un desgaste de la muestra, un agotamiento de la muestra de tejido, hay que requerir muchas veces a nuevas biopsias, lo cual pues hace una pérdida de tiempo en ese diagnóstico oportuno y también pues un desgaste en el paciente tanto psicológico como físico. La propuesta entonces desde la secuenciación de próxima generación es contar con una única prueba que nos permita caracterizar de la manera más oportuna y completa posible este tumor para poder hacer esas definiciones tanto de tratamiento, monitoreo y pronóstico del paciente. Tenemos entonces en Illumina la propuesta de implementar lo que conocemos como el CGP o Comprehensive Genomic Profiler o caracterización completa, genética completa del tumor con el fin de que a partir de una única muestra podamos acceder a todos los tipos de biomarcadores más allá de los biomarcadores que evaluamos en las pruebas de laboratorio generales o básicas, como son la determinación de variación de copia únicas, inserciones de lesiones, variación de número de copias, pero ir un poco más allá y esa es la identificación de otro tipo de biomarcadores que cada vez están tomando más fuerza en la definición de que un tratamiento sea de mayor éxito o no, como es el reconocimiento de fusiones, tanto fusiones ya conocidas por identificar como nuevas fusiones no contempladas y otro tipo, splicing y otro tipo de marcadores que están tomando cada vez más fuerza, todas asociados a la evaluación de la inestabilidad genómica que se va dando en el comportamiento del tumor. Es allí como evaluamos inestabilidad microsatelital, tasa mutacional o tumor burden mutation, que no es más que una medida de cantidad de genes mutados en una cantidad total de genes evaluados. Así que a la medida que yo pueda evaluar una mayor cantidad de genes en una sola prueba, esa tasa mutacional pues va a ser más precisa. De allí la necesidad de apoyarnos ahora en paneles de mayor cantidad de genes por evaluar. Así que en Illumina contamos con soluciones de tipo pan-cancer que podemos evaluar en una sola prueba hasta 170 y hasta más de 500 genes, de tal manera que este tipo de marcadores son evaluados de manera precisa. Y finalmente los marcadores tipo HRD, que son aquellos que miden la deficiencia en la vía de recombinación homóloga, que hoy cada vez los tumores clasificados como HRD positivos están siendo candidatos de tratamientos con una alta tasa una alta efectividad y por lo tanto es tan importante clasificar este tipo de tumores. Les contaba entonces que Illumina cuenta con soluciones para este tipo de aplicaciones con nuestro kit TruSci Oncology 500 que permite la evaluación de biomarcadores tanto de tipo DNA como de tipo de RNA de más de 500 genes y que es posible ser implementado precisamente en la caracterización genética del tumor, pero también en biopsia líquida, es decir, en la caracterización genética, pero a partir de ADN tumoral libre en sangre periférica.
como obtener información de más de 500 genes a partir de sangre periférica requiere de una prueba de altísima sensibilidad, es un tipo de ensayo que está especificado para nuestros equipos de mayor capacidad. Mientras que la caracterización genética del tumor a nivel misma del tejido, pues es posible llevarla a cabo en equipos de menores, tanto en equipos de alta capacidad de datos como en nuestros equipos NextSeq 550, que son nuestros equipos de capacidad intermedia. Además de que nuestra solución también integra un grupo de sondas, incluye un grupo de sondas que nos va a permitir evaluar esa inestabilidad genómica generada por la deficiencia de la vía de recombinación homóloga para poder caracterizar nuestros tumores HRD positivo. Como les comentaba, entonces la vía de recombinación homóloga hoy se está considerando, ya se considera como un companion diagnostic, es decir, validado por FDA o aprobado por FDA, donde se recomienda este tipo de diagnósticos complementarios al tumor para poder definir si el paciente es candidato o si ese tumor va a ser susceptible de poder tomar estos tratamientos que precisamente son tratamientos que son inhibidores de la vía PARP. Es decir, van a ser tratamientos que van a ser favorecidos por esas deficiencias de la vía de recombinación homóloga. Y debemos medir HRD en dos sentidos. Vamos a medir tanto los genes causales de esa deficiencia, es decir, mutaciones puntuales en esos genes que están implicados, que son BRCA2 y otros genes que están implicados en esas vías, en esa vía, pero también vamos a evaluar toda la huella o digamos todo las fallas que genera ese tipo de deficiencia que van a ser evaluadas ya a nivel de inestabilidad genómica, como es la pérdida de heterocigosidad y el desbalance telomérico entre otros. ¿Por qué? Porque como les comentaba, pues cada vez más tenemos desarrollo de nuevos fármacos que requieren esos pruebas complementarias, esos companion diagnostics que nos van a permitir la definición de esos tratamientos con una mayor efectividad. Bien, y finalmente, pues quiero que hablemos un poquito de los objetivos de la biopsia líquida o de la promesa de la biopsia líquida. Estamos hablando de biopsia líquida hace más de 6, 8 años como una propuesta muy, muy interesante que nos va a aportar tanto en el diagnóstico temprano, que es a donde más queremos llegar, pero principalmente como está siendo hoy asumida la biopsia líquida más probada, es en el monitoreo del paciente para evaluar efectividad de un tratamiento determinado y pues también posteriormente en la evaluación de riesgo de metástasis de un tumor previamente caracterizado. Entonces, ¿a qué se debe que la biopsia líquida sea una prueba de mayor exigencia? Y es como les comentaba en un inicio, vamos a intentar buscar las variantes en ese ADN tumoral libre en sangre periférica. Y para poder encontrar esas variantes en esa fracción tan pequeña de ADN tumoral, tenemos que apostarle a una solución de altísima sensibilidad. Los que ya estamos acostumbrados a hablar de cantidad de datos o de profundidad, para que nos hagamos una idea, entonces en línea germinal hablamos de profundidad con aplicación clínica para determinar una variante con confianza por encima de 50x, pero con un ideal de 100x de profundidad, es decir, que en una prueba genética yo pueda evaluar al menos 100 veces esa variante genética para entregar un resultado con confianza. Pero cuando ya nos vamos a una muestra de tumor por su heterogeneidad, es decir, por su presencia tanto de células normales como de células tumorales, tenemos que apostarle una mayor profundidad y hablamos de profundidades por encima de 1000x. Pero en biopsia líquida, para asegurar un dato con confianza, pues tenemos que ir con profundidades superiores a 3000x. Eso hace que requiramos de soluciones más estandarizadas y equipos de mayor capacidad. En una última diapositiva quería contarles que ya en nuestra región, en países como Brasil, tenemos implementada la biopsia líquida dentro del portafolio ya de pruebas para ofrecer a nuestros pacientes
principalmente, como les decía, hoy en día al monitoreo y a la definición de riesgo de metástasis, pero muy seguramente en un futuro cada vez más cercano vamos a apostarle a la biopsia líquida como la herramienta ideal para la identificación de variantes, incluso en la fase preventiva de la enfermedad o en una definición un diagnóstico muy temprano de la enfermedad. Como les decía, es una aplicación que requiere de altísima sensibilidad, de una gran cantidad de datos. Sin embargo, dependiendo del número de genes o del tipo de variantes que yo quiero identificar, no es lo mismo si quiero identificar 500 genes, como es nuestra propuesta de caracterización completa del tumor o de diagnóstico muy complementario, pero si queremos apostar a variantes de monitoreo específico de un tratamiento determinado, puedo yo evaluar 2 o 3 genes de interés con sus variantes y es posible llevarla a cabo en cualquiera de nuestros equipos de nuestro portafolio. Obviamente, evaluando la cantidad de volumen o el número de muestras por corrida que pudiera ser necesario para entregar ese resultado con una sensibilidad completa. Bien, en INA estamos queriendo redefinir el impacto del cáncer juntos. Creemos que es posible la implementación de estas pruebas en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica con resultados que finalmente van a beneficiar a nuestros pacientes y a su familia. Muchísimas gracias por su atención. Mil disculpas por las fallas que tuve aquí con la presentación. Estoy llegando de un viaje, pero muchas gracias por su paciencia. Pues Adriana, muchas gracias por la presentación, muy informativa, muy valiosa para todos y agradeciendo ese apoyo. Entiendo, como dices, que acabas de bajar del avión y nuevamente gracias, Montserrat. Muchas gracias también a estas horas altas de la noche del día viernes. Y bueno, hay algunas preguntas que creo Daniel nos la va a leer para que ustedes puedan contestar. Sí, ¿se me escucha bien? Buenas noches. Atentos. Sí. Buenas noches. Bueno, tenemos unas preguntas de nuestra página de Facebook. La primera es, bueno, es una mención. Sería ideal si comparten el enlace del curso básico de NGS. Me parece que tenemos un curso pendiente. ¿Nos pueden hablar un poco más de eso? Sí, bueno, en realidad hay una liga que está disponible de Illumina, que más que un curso es una introducción a los conceptos básicos en la genómica, que muchas veces, pues bueno, cuando nos movemos hacia esta área de la genómica tiene ciertos nombres especiales, ciertos conceptos como menciona luz, profundidad, cobertura, no sé, temas muy de la secuenciación. Entonces, eso está disponible en línea y se lo podemos compartir a través del equipo de GenLab, que yo les puedo decir ahorita. Sin embargo, pues bueno, eso también nos lleva a que vamos a estar haciendo charlas específicamente para la introducción a la secuenciación. Entonces, probablemente a finales de abril ya les haremos saber a través del equipo de GenLab, habrá algo específico para hacerlo en vivo, tal cual. La siguiente pregunta de la doctora Rose Arcentales es: me gustaría conocer sobre el contexto histórico de Illumina. ¿De qué manera influyó la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, en sus ventas y en el desarrollo de sus métodos? Y previo a este evento, ¿qué tanta importancia se le daba a la secuenciación y en qué frecuencia era un método aplicado en Latinoamérica? Por otro lado, me gustaría saber si se conoce el porcentaje de países en Latinoamérica que hacen uso de esa tecnología y qué debería pasar para que los países en Latinoamérica puedan acceder a esta. Esa es una pregunta que tiene como 10 respuestas. Sí, me si gusta quieres muchísimo. comenzar tú y yo la complemento. Sí, claro. Yo creo que como a todos nos impactó la pandemia. Por supuesto que impactó a Illumina. Sin embargo, el impacto fue, yo diría, positivo, porque en realidad, gracias al reconocimiento que hay detrás del uso de la secuenciación y la vigilancia genómica, es que se quedó instaurada como
como una tecnología de uso en nuestros laboratorios de salud pública. Y también pues me alegra decir que de hecho la tecnología llegó para quedarse en esos laboratorios, entonces no son laboratorios que solamente trabajaron con vigilancia de SARS-CoV-2, sino que ahora, por ejemplo, se dedican a la vigilancia genómica de dengue, de chikungunya, de viruela símica. Ahora estamos trabajando con laboratorios en enfermedades infecciosas, ahora vamos a entrar en tuberculosis. Entonces, en realidad, la pandemia de SARS-CoV-2 ayudó para darle más visibilidad a la importancia de la secuenciación en enfermedades infecciosas. Y bueno, por ahí compartí también con el equipo de GenLab. Hay publicaciones ya de la red de vigilancia genómica en toda América Latina. Entonces, es una red que está desde México hasta Chile, pasando por todo Centroamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil. Toda América Latina está haciendo vigilancia genómica y en realidad ya es una tecnología que llegó para quedarse. No sé, Lucy, ¿querías decir algo? Sí, en mi opinión, principalmente la pandemia lo que favoreció pues fue esa acceso a la tecnología y en una segunda fase buscar todas las demás aplicaciones que pudiéramos tener con una implementación de secuenciación ya en nuestros países y en nuestros laboratorios. En realidad, creo que con excepción de 2 o 3 países, toda Latinoamérica cuenta con la tecnología implementada tanto en investigación, tanto en enfermedades infecciosas como en investigación de enfermedades raras y en el manejo del cáncer. Pienso que en el área de enfermedades raras ha tenido pues un mayor impacto porque pues es un área en la que es más fácil tener una accionabilidad clínica a partir de los resultados obtenidos. Es decir, que a partir de un reporte emitido por una prueba de secuenciación de próxima generación, el médico pueda tomar una decisión de tratamiento o de manejo de su paciente. Y esto pues se está viendo cada vez aumentado por el reporte o la asociación de las variantes con las distintas enfermedades o con los distintos comportamientos ya a nivel de proteínas que se pueda dar una vez definida una mutación. Que anteriormente pues teníamos todavía mucho o miedo, digo yo, o mucha limitación de querer acceder a este tipo de tecnologías, porque si bien son tecnologías de mayor costo a las pruebas a las que estábamos acostumbrados, una vez teníamos la prueba, muchas veces nos encontrábamos con variantes de significado incierto y eso pues decíamos, bueno, perdimos un montón de tiempo y de dinero y ahora no sé qué hacer con el paciente. Pero hoy en día contamos con soluciones no solo de software, sino también con bases de datos cada vez más enriquecidas donde nos han permitido que esa tasa de efectividad de diagnóstico sea cada vez mayor. Y hoy hablamos con secuenciación de próxima generación, de tener efectividades de diagnóstico del 20, 30, 40 y hasta más del 50%, dependiendo del grupo de genes que se investiguen para esta línea de investigación, que es el diagnóstico de enfermedades raras. Muy bien. Tenemos otra pregunta en Teams. Dice, es de Jonathan Alba. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Quisiera consultar para el caso de metagenómica de precisión, ¿cuál es el tamaño de lecturas que se debe considerar en la secuenciación? Sí, esa es muy buena pregunta. En realidad, metagenómica de precisión es un método que se desarrolló para regiones de los microorganismos en 2 tipos de paneles, lo cual va a requerir menos tamaño de lectura, 150 pares de bases, por ejemplo. Y dependiendo de si quieren utilizar el panel en donde van a ver un genoma más grande, ¿no? Como por ejemplo el de vigilancia viral, las lecturas necesarias son más grandes, entonces normalmente se utilizan 300 pares de base. Esto, digo, a pesar de que se los comento así, siempre les pedimos que se acerquen primero con el equipo de GenLab, porque en realidad depende muchísimo del tipo de muestra. Trabajar con un tipo de muestra como puede ser un hisopado nasofaringeo, por ejemplo, que en teoría o hipotéticamente tiene una gran carga viral, por ejemplo,
pues va a requerir menos secuenciación que utilizar una muestra ambiental, por ejemplo, de aguas residuales, que tiene muchísimas cosas ahí, y entonces va a requerir más secuenciación, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que tenga que ver con recomendaciones de secuenciación, siempre les vamos a pedir que se acerquen primero con el equipo de GenLab, y nosotros también a través de Illumina les podemos ayudar a desarrollar el proyecto. Ok, creo que eso sería todo, a menos que alguno de nuestros participantes tengan alguna duda o pregunta. Si quieren activar sus micrófonos, de pronto. Pues, no Bien. sé. Creo que no hay más preguntas por ahora, pero pues Perfecto. vamos a estar muy atentos. Si luego quieren dejar sus preguntas allí en los comentarios, vamos a estar atentos para responderles. Y pues para nosotros realmente ha sido un gran honor poder tomar este espacio para compartir un poco de la experiencia que estamos teniendo de la secuenciación de próxima generación en Latinoamérica, que es lo más importante. Así es. Bueno, yo quiero agradecer a todos los participantes. Quiero saludar a la Asociación Médica Peruana de Patología que está asistiendo. Por supuesto, quiero agradecer a ustedes dos, a Montserrat y a Luz Adriana, por su gran aporte. Sé que este tema da para más. Esta es una parte inicial. Y ante la pregunta de una parte básica, sí, es el 27 de abril, es un curso básico, ¿no? Introducción a la secuenciación masiva. Y ya lo vamos a dar a conocer a todos para que estén atentos a esta convocatoria. Y bien, yo quiero agradecer a todos nuevamente y saludarlos y que tengamos un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Bonito viernes. Un fuerte Gracias por abrazo. Viernes para invitarnos, todos. GenLab. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.